Desde la mina Pastos Largos, solamente 1 kilómetro en distancia hacia el sur, se ubica la mina Catalina. Aprovechamos aquí para hablar de las franjas metalogénicas del sector. Llama atención, el sector entre Vallenar y Domeyko está marcado por unas franjas metalogénicas bien definidas. Del este al oeste se puede nombrar Franja de Plata con el distrito Agua Amarga y en una forma asociada a las calizas del Cretácico. Colindante se puede nombrar la franja de cobre del sector Camarones. De ahí al lado oeste de la Panamericana, la franja de oro del distrito Pastos Largos. En continuación, al oeste sigue la franja de fierro con los IOAs asociados a la falla Atacama. Al oeste de esta falla Atacama se ubica la franja de cobre del distrito San Juan Quebradita. Y como último, más al oeste, el sector de cobalto, las cobalteras históricas. Algo parecido se puede detectar en el distrito Inca de Oro Tres Puntas San Pedro. Bien, aquí la mina Catalina, que figura una mina de alunita, caulinita, al fondo una mina de no metálicos hoy día. ¿Qué pasa con la mina con la cantidad de estructuras, de edificios más grandes que yo conté a lo rápido? 40 ruinas, 40 estructuras abandonadas. Vamos a ver eso, ¿no? Vamos a ver ahí detrás mío, adelante mío, ahí, ¿no? Ahí están. Eso es otro nivel. Estructuras en todo lado. Voy a subir al primero, después voy a bajar y ahí también se ve la cantera de la alunita o caulinita, ¿no? Pero vamos a ver al fondo, primero aquí, la cantidad de estas estructuras impresionantes, ¿no? También un grupo de 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, con pasillo en el medio, ¿no? Hay muros más redonditos ahí también arriba, ¿no? Pero hay la mina más de la mina de oro, al otro lado la veta, y ahí vamos a ver las otras. Invento minero para tamizar. Bien bonito. Ahí sí, otras estructuras. Un par de kilómetros nomás hacia el sur de la Pasto Largo. ¿No? Ok, vamos a ir primero abajo y después voy a subir. Bien, opala, distribuidos este sitio, las estructuras de este sitio.
Ahí sí, ¿no? Se ve hasta mejor así, por el sol. También ahí al otro lado, todo lado. Bien, ahí está la cantera de caolinita y alunita de la mina Catalina, aquí en Pastos Largos, bien grande, cerrado abajo y no hay movimiento. Además de eso, es la mina capaz con la mayor cantidad de estructuras en ruinas. Yo conté aquí como 40 detrás mío, ¿no? Claro, hay minas antiguas ahí adentro en la cantera, es interesante siempre, ¿no? Que después salieron a la luz. Ahí, por ejemplo, los dos túneles que, ¿no? Claro, alteración, alunita, ya estamos esperando oro también. Bien, ahí estoy en la mina de Caolín, ¿no? Ahí está la mina. Bien, ahí tenemos un afloramiento de los minerales arcillosos ahí, ¿no? Hay caolinita, caolín podría ser, ¿no? Son todos más o menos parecidos, pero ¿no? Podría ser, hay una entrada donde no voy a perseguir, que me va bien abajo aquí, ¿no? Y claro, seguramente algo para sacar oro en esta época, pero se ve bien acá la alteración, los minerales arcillosos, bien bonito. Por lo menos una muestra aquí de los minerales arcillosos ahí siquiera. Las ruinas de la mina Catalina se extienden a un sector de 200 por 250 metros. Son alrededor de 60 estructuras en relativamente buena conservación. La altitud del sector se encuentra entre 774 metros a 790 metros. La mina Catalina se conoce por su apariencia de caolinita, un mineral arcilloso, producto de una alteración argílica. Las dimensiones del sector alterados son más o menos 200 por 400 metros. En grandes partes en este sector afloran una roca blanca casi caolinita puro. Caolinita se usa en la producción de papel, en la industria cosmética, además en la producción de porcelana y para pinturas específicas. La intensa alteración argílica igualmente se encuentra relacionada con el contacto de la formación punta de cobre con el plutón dumeico. La roca típica y al fondo es una diorita, o era una diorita, pero ya fuertemente alterado, ¿no? Se nota clorita, anfiboles, ¿no? Cloritizadas, ¿no? Y claro, ya está una alteración potásica también, ¿no? Entonces ya algo está pasando aquí, ¿no? Y clorítica también, ¿no? La clorita también está ya pasando, ¿no? Pero bueno, estamos todavía en el sector de los intrusivas, del patolito andino ahí, ¿no? Costero, ¿no? Ahí estamos. Un poco más imposante encima del lomo,
Pensé al primero es un estanque, pero no tiene puerta, entonces no. Algo era el estuco bien hecho, eso llama atención, buena construcción. Y ahí el campamento nuevo, pastos largos al fondo. Ahí se ve muy bien la alteración. Aquí hay que definir la palabra de alteración, o aquí en especial la alteración argílica. La alteración hidrotermal es un proceso geológico relacionado a aguas hidrotermales, es decir, aguas de temperaturas elevadas, generalmente hasta 400 grados Celsius aproximadamente. La circulación de aguas calientes en las rocas puede destruir o transformar a los minerales presentes en la roca. Procesos de cristalización o recristalización cambian profundamente la mineralogía, composición química y textura de la roca. La alteración hidrotermal se entiende como sistema abierto, donde el factor de una movilidad química por medio de agua circulante en las rocas produce cambios químicos profundos. Si bien la definición de metamorfismo se basa en transformaciones causadas por la acción de presión y temperaturas en las rocas y se enfoca a un sistema cerrado isoquímico. Cierto, la meteorización, por ejemplo, la acción de aguas meteóricos de baja temperatura es algo parecido, pero generalmente se mantiene la palabra meteorización. La alteración hidrotermal de rocas es un ataque de fluidos agresivos de altas temperaturas, donde además se cuenta con una movilidad de ciertos elementos químicos. Las alteraciones hidrotermales pueden ser asociadas a la formación de grandes depósitos metalíferos, principalmente a los pórfidos cupríferos, pero también en los depósitos IOCGs. La relativamente pobre movilidad y solubilidad de algunos metales como cobre, plata, oro se mejora por la formación de complejos. De acuerdo de diferentes condiciones físico-químicos, se diferencia entre varios tipos de alteración hidrotermal: alteración potásica, alteración sericítica y, como en ese caso, la alteración argílica. La alteración argílica se caracteriza por la presencia de caolinita, illita y smectita. Son transformaciones de bajas temperaturas y llegando a condiciones atmosféricas correspondientes a procesos supergénicos y la presencia de aguas ácidas. La caolinita reemplaza generalmente la plagioclasa. Bien. Aquí otra estructura grande en realidad, ¿no? Para ver tampoco tan exacto, más redondo. Y ahí lo tenía visita. Uy, no me choca el auto. Ahí tenemos los. Bien, nunca falta la fundición. Aquí lo tenemos. Una pequeña fundición típica aquí, ¿no? Bueno, no tan menor, ¿no? Como típico acá. La fundición escoria, en todo lado. Ahí tenían una pequeño horno, ya lo vimos, este horno, digamos, ya semi-portátil, ¿no? Y ahí lo fundieron al tiro, una pequeña chimenea, seguramente, ¿no? Y ahí está la escoria, bien buena, ¿no? ¿No? Algo de metal también aquí, ¿no?
algo interesante, ¿no? Bien interesante. Bien rudimentario, no, ya destruido también, hay que decirlo, pero se nota, ¿no? Se nota, eso sí, era la fundición, o digamos donde lo prepararon. Arriba se ve una plataforma. Y ahí, claro, también vemos la base, porque eso era obviamente entonces algo de la preparación y despacho de las muestras. Ay, mira, hay un túnel también que entra por ahí. Oh, eso sí está bueno. Vamos a ver. Lejos. Ja, tantos metros por los aluvios. Frío. Ahí está frío. Ja. No sé, y un poco estrecho también. Bueno. Un túnel en los aluvios. Eso igual, no sé quién ocurrió eso, sea que sea. Y ahí está la plataforma, como siempre, un patio. ¿No? Bien hecho, bien bonito. ¿No? Y ahí toda la vista es de ruinas muy antiguos, ¿no? Bien, amigos de GeoVirtual 2.cl, aquí de nuevo yo terminé mi recorrido aquí al distrito Pastos Largos. Ahí va vuelta en la Panamericana, ¿no? Panamericana entre Churque y Domeyko, ¿no? Ahí estoy, voy a ver ahora cómo hago la vuelta, porque está medio desfavorable acá, tengo que hacer casi, continuar, no sé hasta dónde, pero bueno, me falta 2 horas y media a Copiapó, por eso mi cafecito, tranquilamente, hasta 4:30, llegando a las 5, Panamericana, nada espectacular, bueno, es espectacular, sí, pero ya 20 veces ida vuelta. No 20, 50 veces ida vuelta. Ya no es nada espectacular, es casi como Hamburgo-Bremen para mí. Pero claro, es el paisaje espectacular, ¿no? Y por eso tranquilo, con paciencia, ¿no? Y siempre ojos abiertos por el tráfico y también por el paisaje, ¿no? Nunca falta una cosa bien especial como la nieve o otra cosa, ¿no? Para filmar, para observar. Entonces, ojalá nos vemos la próxima semana. Chao, amigos de GeoVirtual 2.cl.